Repito, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tema, las dos caras de la fe. Las dos caras de la fe. Dice así la versión o traducción de las Escrituras, Reina Valera del 60, Hebreo 11, versículo 1. Ayuden a ella. Tiene que graduarse la vista, eso de espuelo ya no le sirve. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hermoso esto es poesía, hermano. Qué cosa más linda dice. La traducción Dios habla hoy dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y la Biblia, la palabra, que es otra traducción más, dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Amén. Si venimos al caso, por lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que la fe tiene que ver o consiste fundamentalmente, básicamente y esencialmente en lo que no se ve, no en lo que se ve. Constantemente nos está diciendo certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que quieren ver? Es a la inversa. No es ver para creer, es creer para entonces poder ver. Es lo que nos enseña la Biblia, es lo que nos enseña la palabra de Dios y es lo que nosotros debemos predicar y es la manera en que debemos vivir, hermano. Cada día de nuestra vida debemos vivir por la palabra de Dios. No ser persuadidos, manipulados ni sugestionados por los hombres. No es vivir bajo un estímulo emocional. No bajo la persuasión humana, bajo la manipulación. La manipulación de nuestras emociones. Porque el ser humano puede ser sugestionado. De hecho, hay técnicas para sugestionar a la gente. Y en la psicología se ven esos métodos y se aplican para sugestionar a la gente. Y se pueden sugestionar las multitudes. Y las personas pueden experimentar y tener sensaciones. Experimentar ciertas sensaciones. Pero muchas de ellas, como son subjetivas, muchas personas se la atribuyen a la obra del Espíritu. Pero la obra del Espíritu es única, es genuina, es incomparable, es permanente, es liberadora. Es algo que trae convicción y que trae firmeza a las personas que en verdad han creído. Entonces hoy vamos a hablar sobre las dos caras de la fe, porque aunque hemos hablado anteriormente, es conveniente volver a hablar de esto. Y vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, gracias por este día, gracias por mis hermanos, por todos aquellos que van a ser alcanzados por esta palabra de vida que tú nos estás compartiendo hoy, Señor, porque está siendo grabada, porque a través de los medios está siendo escuchada, Señor. Yo no necesito, Señor, que haya multitud de personas alrededor mío. Yo solo quiero que las personas te conozcan a ti, que puedan recibir tu palabra, la sana doctrina. No importa el medio y la forma, Señor. Yo sé que tú estás alcanzando a muchas almas. Sé que muchos corazones van a ser quebrantados. Sé que muchas personas van a ser convencidas por tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu, dice la Biblia. El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Eres tú quien convence a los hombres. Eres tú quien conviertes el alma. Eres tú quien añades a tu iglesia. Eres tú quien nos salva, Señor. Por eso te doy gracias, porque es la obra genuina del Espíritu. No es la persuasión humana. No es la manipulación humana, Señor. No son métodos humanos. Te doy las gracias porque tú ves las cosas de un modo diferente. Y nos has enseñado a ver a través de tus ojos, a través de tu palabra santa. Por eso te agradezco por este privilegio que pocos tienen, Señor. Te doy las gracias y bendigo, Dios mío, a todo aquel que escuche tu palabra y la crea
se aferre a ella y vive en ella, Señor, porque será recompensado. No porque lo diga yo, sino porque lo dices tú, que eres un Dios que no miente. Eres un Dios verdadero, un Dios fiel. Eres un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Gracias, Señor, por esa luz que nos alumbra, por este día que nos das, por ese aire fresco. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres digno de ser alabado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A muchos les puede parecer una locura que les predique de la fe. Sobre todo a personas que son cristianos. Sobre todo a personas que llevan mucho tiempo viviendo una vida cristiana o siendo miembros de una congregación o de una denominación. Le puede parecer un poco absurdo, este hombre me viene a hablar de la fe, cuando yo sé que es la fe. Y cuando quizás conoce estos versículos, pero si nosotros desglosamos estos versículos, vamos a descubrir que ahí hay mucha riqueza. Si exprimimos este versículo, por la obra del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos enseña en este día, nosotros vamos a ver que ahí en esos pequeños versículos, con muy pocas palabras, hay verdades tan profundas que desconocemos sobre la fe. Porque tú puedes citarme un versículo de las Escrituras y no tener un entendimiento de la verdad que encierran esos versículos. Y tristemente hoy en día tenemos mucha gente que recita versículos de la Biblia o que ha leído la Biblia una y otra vez de principio a fin, pero que no ha entendido la verdad central de toda la Biblia, pero que tampoco su vida ha sido transformada. Entonces no tiene sentido para nada si esa palabra no ha transformado tu vida, si no ha hecho nada contigo, si no ha cambiado tu modo de vida, si no te ha hecho libre. Y hay una gran necesidad de que se hable no solo de la fe, de muchas cosas más. Hay muchos temas más que poner en orden. Yo creo que son tiempos donde van a haber muchas reformas, como ya lo hubo años atrás, que hubo reformadores que Dios levantó para poner en orden muchas cosas. En estos tiempos la iglesia debe ser reformada. Y hay muchas enseñanzas que han sido torcidas a través de los tiempos, que han sido mal entendidas y que se necesita poner en orden. Y como les decía ahorita, lo repito nuevamente. El peor problema actualmente está allí, detrás de un púlpito. Porque de allí se disemina, se difunde, se expanden verdades o mentiras. Hay que ver lo que cada cual está transmitiendo. Y cada cual es responsable de lo que dice y de lo que hace. Porque eso tiene una repercusión en todos aquellos que escuchan. Esto tiene que ver con la salvación de las almas. Esto no tiene que ver con el ego. Esto no tiene que ver con hacerte popular y famoso y con ser aplaudido. Esto tiene que ver con exaltar al Dios de los cielos. Esto tiene que ver con difundir la verdad santa de Dios. Esta palabra que Dios nos ha dado, que nos ha transmitido y que tan celosamente ha guardado. Porque créanme que la Biblia es el libro más perseguido. Y mira que se quemaron Biblias a lo largo de la historia y se han intentado destruir. Existen naciones actualmente donde tener una Biblia en tu casa es un delito y eres perseguido y puedes ser encarcelado y hasta matado por tener una Biblia. Por tanto, ¿por qué Satanás se empeña tanto en destruir este libro? ¿Por qué le quiere quitar la palabra de Dios a los hombres? ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva al principio? Le robó esa palabra porque Dios le dijo algo y él torció todo aquello. Y ellos creyeron la voz de la serpiente. Textualmente la Biblia dice: la serpiente les tentó. Y lo logró. Y lo está logrando actualmente con mucha gente. Le está robando la palabra. Aunque tú tengas una Biblia en la mano. Si la serpiente consigue que tú no comprendas, no entiendas la Escritura, no vivas en ella y no guardes esta palabra de cualquier cosa que hable la Biblia, habla de tantas cosas, de tantos temas importantes para ti y para mí. Si él consigue eso, ha logrado robarte la palabra. Por tanto, ha conseguido que tu fe no fue una fe genuina, una fe verdadera, una fe que tenga un fundamento sólido y firme. Por eso estamos hablando hoy de la fe. Las dos caras de la fe. Dos aspectos fundamentales entre tantas cosas que se puede decir de la fe. Vamos a hablar de eso. Entonces hay necesidad de que se hable al pueblo de Dios, aunque lleve 20, 30, 40 años en una iglesia. Hay que hablarle de la fe. Amén. De la fe bíblica estamos hablando específicamente. No de lo que a ti te parece que es la fe, de lo que te enseñaron a ti que es la fe.
de a ver si lo que te estoy enseñando es correcto o no. Busca la Biblia, lee la Biblia. Esa es tu responsabilidad, no mía. La responsabilidad mía es escudriñar la palabra, es orar a Dios y transmitir esta verdad. ¿Y tu responsabilidad cuál es? Escarbar en esa escritura que tienes en tus manos, a ver si soy un maestro del error, si te estoy enseñando la verdad o te estoy llevando camino al infierno. Eso hay que, hermanos, tenerlo bien claro, ¿verdad? Amén. Así que la responsabilidad de cada uno de nosotros es tener una Biblia en la mano y ver qué me están enseñando. No aceptar todo lo que me dicen detrás de un púlpito. Satanás ha logrado, ha conseguido, ha conquistado muchos púlpitos y desde ahí está matando a mucha gente. A mucha gente que cree que está viva y que tiene vida. Porque tienen un cristianismo superficial, ligero, un evangelio cómodo, a su gusto, a su preferencia. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que quien predica el evangelio es perseguido, es vituperado, no aplaudido, es apedreado, es encarcelado y es hasta muerto. La historia de la iglesia está marcada con la sangre de los mártires. Y véanlo. Jesús lo dijo cuando le habló aún a Israel. No se asombren, no se asusten. Gente religiosa, pueblo religioso y culto. Personas que tradicionalmente eran conocidos como pueblo de Dios, la nación de Israel. Que esperaban al Mesías, prometido en las Escrituras, del cual todos los profetas hablaron, del cual Moisés escribió. Y cuando viene este profeta, ¿qué hacen? ¿Lo reciben, lo aplauden? No, lo rechazan. Lo rechazan porque tenían una idea torcida en su mente del Mesías. Creían que vendría de una manera. Pensaban en sus mentes que era un líder político, el Mesías que vendría. Que sería un rey como Israel. Que diga como David, perdón. Como David, aquel rey de Israel. Esa era la idea. Ellos eran colonia de Roma. Por tanto, en su fe, ¿qué esperaban ellos? Un hombre como David, un rey que iba a levantar un ejército armado y los iba a liberar del yugo opresor de Roma. Eran colonia de Roma. Realmente sufría el pueblo de Dios como colonia, pagando impuestos cada vez más altos a Roma. No eran una nación independiente, eran prácticamente como esclavos de Roma. Obviamente tenían un sentimiento nacionalista. Querían ser una nación independiente, querían ser libres como muchas naciones lo quieren. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ellos ignoraban que el Mesías que vendría, aquel que Dios les prometió, no iba a ser un líder político. No era alguien que le venía a libertar específicamente de un gobierno que les dominaba. No era eso lo que venía. Venía a liberarles de algo más grande y más serio que ellos pasaban por alto, que ellos ignoraban. Venía a liberarles del poder de la serpiente, de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Venía a liberarle del poder del pecado. Venía a liberarle de aquello que le separaba de Dios. El peor problema que tiene el hombre es que está separado de Dios. Y solo es por medio de la fe que podemos volvernos a Él. Pero no por medio de cualquier fe. No es por creer cualquier cosa. No es cualquier cosa que me imagino, que me digan. No, es por creer la palabra de Dios. Es por tener una fe firme fundamentada en palabras dichas por un Dios que no miente. Un Dios que no ha cambiado, un Dios inmutable, un Dios eterno, quien creó todas las cosas con la palabra de su poder. Quien le puede decir a esa plantita que se está secando ahí a nuestros ojos, decirle reverdece, y esa planta comienza a retoñar y reverdecer. Amén, así sea. Amén. Porque por medio de su palabra, y vemos a Jesús manifestando esta verdad. Pero nadie puede decir que Jesús no sufrió. Nadie puede decir que Jesús no padeció, porque eso era parte de su fe. ¿Quién dice que la fe es un medio para librarte de la aflicción y el dolor? Puede ser que tu fe sea precisamente la causa de tu dolor y sufrimiento. Amén. Incluso podría ser la causa de tu muerte. Amén. Vean. Y comenzamos leyendo Hebreos capítulo 11, porque ahí muchos dicen, esa es la galería de la fe. Léase ese versículo completo de principio a fin una y mil veces. Y usted va a ver que estas personas de fe, eran todos personas de fe, dice la Biblia. No digo yo, dice la Biblia, eran personas de fe.
Pero resulta, mira ahí la vida de cada uno, mira el destino de cada uno, mira el final de cada uno, cómo vivió, a ver si todo le pasó lo mismo. Algunos conquistaron, otros tenían que andar huyendo en cuevas. Dice la Biblia así, de los cuales este mundo no es digno. Dice la Biblia que este mundo no es digno de hombres y mujeres de fe como estos. Eso dice la palabra de Dios. Este mundo no merece hombres y mujeres de fe como esta gente, del cual nos habla las Escrituras y de los cuales nosotros tenemos que serlo. Porque no podemos ser diferentes. Si no somos como ellos, pues no pertenecemos a ese glorioso pueblo, ni tenemos la recompensa, ni esa corona de la vida de la cual habla la Escritura. Entonces es necesario, ¿qué creen ustedes con este preámbulo que le estoy haciendo? ¿Hará falta o no hablar de la fe? ¿Tendrá alguien todavía duda de que porque lleve mucho tiempo, o porque me enseñaron y me enseñó no sé quién, vaya a la Biblia y coma Biblia, no sea que le enseñaron mal? Y cuestione al predicador, no significa que lo juzgue, lo condenes y no lo ame. Esté muy atento a lo que le están enseñando y examine por las Escrituras, y si tienes duda pregunte en su contexto, no porque te citen un versículo bíblico y te le den 1000 vueltas y te lo saquen de contexto y te quieran enseñar lo que el versículo no está diciendo a su antojo. Y aquí voy a hacer un alto para mencionar un solo versículo tan famoso y popular en la comunidad evangélica, y lo voy a mencionar. Y es el tan citado versículo de la Biblia donde dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y esta es la parte que se tuerce, porque Dios bendice al dador alegre. Creo que es uno de los versículos que más se usan desde los púlpitos, sobre todo a la hora de recoger dinero, porque es cuando más se usa, ¿verdad? Se dice que Dios bendice al dador alegre, cuando el versículo bíblico en todas las traducciones que usted va, todas las traducciones dicen Dios ama. Y hago el énfasis en esa palabra. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué cambian una palabra por otra? Eso se lo dejo a Dios. Amén. Pero lo hacen. Y como ese hay muchos más. Así que hay que ver. Y vamos a las Escrituras, porque entonces ahí ese cambio es para mover a una fe falsa. Porque tu fe tiene que estar basada en las Escrituras, no en la palabra de los hombres. Es en lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a ver la fe que nos muestra las Escrituras de principio a fin. Ahora, sería absurdo pensar que no hay nada más que decir acerca de la fe. Sería en eso creer que lo sabemos todo acerca de ella y que por tanto no hay por qué hablar al pueblo de Dios sobre la fe. No es porque yo sea el más sabio de los hombres ni nada de eso. Es porque Dios siempre tiene algo más que enseñarnos. Es porque Dios tiene siempre algo más que enseñarnos. Y nosotros tenemos todavía mucho más que aprender. No solo de la fe, de muchas cosas más. Y para eso estamos, para conocer de Él. Que el Señor nos enseñe hoy. Amén. Que su Espíritu, nuestro gran Maestro, nos enseñe hoy. Que lo haga a través de mí, no cambia nada. Sigue siendo Él quien lo hace y es suya la gloria y la honra. Si lo haces tú, tampoco cambia nada. Porque de Él es la gloria y la honra. Cristo es cabeza de la iglesia. En todo Él tenga la preeminencia, hermano. Tenemos que exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Y de echarnos a un lado, apartarnos, como decía Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La gente no está viendo a Cristo, ¿sabe por qué? Porque hay mucha gente que no quiere menguar. Quieren que lo vean a ellos. Quieren crecer ellos y que Cristo mengue. ¿Dónde? Blasfemia. Herejía es eso, hermano. No, que el mundo entero se va detrás de Él. Oh, que todo el mundo aclama ese nombre. Oh, que todo el mundo dice Cristo, Cristo. Y los que seguían a Juan se van detrás de Cristo. Que se vayan detrás de Cristo. Si a Juan no hay que seguirlo. Aquí hay que seguir es a Cristo. Él es el ungido de Dios. Él es el Cristo, el Mesías. Nuestro Yeshua. Llámelo como usted quiera. El Hijo del Dios viviente. El Verbo que se hizo carne. La palabra de vida. El que regresa por la iglesia. El que nos prometió vida eterna.
Entonces, ¿a quién hay que seguir? A Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es hablar bonito, un discurso bonito, es sinceramente, hermano. Hay que predicar con el corazón, no ser hipócrita. Hay que hablar la verdad, la palabra como la sentimos y decirlo en amor, obviamente, en amor. Pero enseñarle a la gente la humildad. Hoy hay mucha arrogancia, se ve mucha arrogancia hoy. Es necesario que yo mengüe, Señor, para que tú crezcas. En la medida que yo mengüe, Cristo será visto y manifestado en gloria. En la manera que tú mengüe, Cristo será glorificado. En la medida que la iglesia mengüe, veremos la gloria de Dios. En la medida que los predicadores, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros mengüen, veremos al Cristo en su majestad y gloria. La gente quiere ver a Cristo, no a mí. Yo creo que ustedes no vendrán por mí. Es a Cristo el que queremos ver. Es a Cristo el que queremos escuchar, el que queremos glorificar. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Esa es la verdadera fe. Yo considero, hermano, necesario realmente que hablemos de esto. Y si se dan cuenta, de este tema se habló hace un tiempo, pero esto no se parece en nada a lo que hablábamos aquella vez. Por eso es que voy una y otra vez a veces a muchas de estas cosas. Porque estoy tan consciente de que el Espíritu nos va a dar algo nuevo. Nos va a ir llevando un poco más allá de la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús, que es como tenemos que ser. Amén. En primer lugar, es necesario hacerlo porque solo existe ante Dios una fe genuina, una única fe. No dos fe, una única fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Una fe que nos ha sido dada por Dios como un don, como un regalo. Y esa fe ha de estar fundamentada 100% en la palabra de Dios, porque de no ser así, es una fe falsa. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es... Hay otra traducción que dice, la fe viene. La fe surge por el oír. Pero ¿oír qué? ¿Oír chisme? No. ¿Oír la historia de Giovanni? No. Es oír la palabra. Oír. La fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permite que oigas. ¿Y que oigas a quién? A Dios. La palabra de Dios es la que hace que tú escuches a Dios. Que tú puedas decir, Dios me habló. ¿Pero por qué? Porque he oído palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que está escuchando un sermón y no puede decir, Dios me habló. Porque no están oyendo palabra de Dios. Para que tú digas, Dios me habló, tú tienes que oír palabra de Dios. Tú tienes que oír la escritura tal cual es, tal como la inspiró el Espíritu Santo. No torcida, no manipulada, no reinterpretada por los hombres. A veces le predico a alguien y me dice, pero es que todo el mundo la interpreta a su manera. Es un error el que lo haga. La Escritura dice que no es de interpretación privada. No es tu interpretación, no es mi interpretación. Es lo que dice el Espíritu. Pero también sabemos que hay personas que quieren hacer que la Escritura diga algo que no dice porque tienen algunos intereses detrás de eso. Y ahí está el peligro. ¿Qué interés tú tienes cuando predicas la palabra? Esa es la primera pregunta. ¿Qué interés tiene el predicador, el maestro, el apóstol, el pastor, el evangelista? ¿Qué interés tiene él cuando predica la palabra? Él tiene que tener un único interés, una única intención. Glorificar el nombre de Dios por encima de todo, exaltar el nombre de Dios. ¿Y cuándo es que se exalta el nombre de Dios? Cuando las cadenas son rotas, genuinamente rotas. Cuando las personas son liberadas. Cuando las personas son libres del pecado, del poder de Satanás y de la condenación eterna. Cuando las personas abrazan la verdad. Cuando las personas caminan en fe a pesar de todo. Cuando las personas se guían por la palabra de Dios, no por la apariencia, no por sus propios pensamientos, no por lo que le dice la gente, sino porque la Escritura lo dice. Y punto.
Nada más que eso. Entonces se está cumpliendo el propósito. Pero si el predicador lo hace con el propósito de enriquecerse él, ya eso está mal. Por Dios no fue mandado. ¿Entiendes? Si lo hace con la intención de arrastrar seguidores de él y no de Cristo, ya eso está mal porque por Dios no fue mandado y esa fe no es correcta. Y hoy tenemos mucha gente seguidores de hombres, que siguen a los hombres, que exaltan a los hombres. Y dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Podrían decir, yo soy de Giovanni, yo soy de Juan, yo soy de Rafael, yo soy de Méndez, yo soy de Roberto. Quien se expresa así no se está expresando bíblicamente, no se está expresando correctamente y está mostrando una fe torcida. Y está caminando en una fe torcida. Nosotros somos de Cristo, hermano. Amén. ¿Entiendes? Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Nadie más murió por nosotros en la cruz. Y nadie tiene el poder de cambiar y transformar nuestras vidas, hermano. Nadie tiene el poder para eso. Muchos creen que solo es falta de fe, que solo es falsa la fe de los paganos, de los idólatras, pero igualmente que ellos, la fe de cualquier persona que se diga evangélico, simplemente porque usa el evangelio, porque lee una Biblia o porque se congrega en algún lugar, también resulta falsa si su fe no está fundamentada en la verdad bíblica al 100%. Si no está fundamentada en las escrituras, es una fe falsa. Amén. Y les voy a decir más. Y voy a entrar en un tema peligroso para muchos. Si yo digo que pertenezco a la iglesia pentecostal, no estoy siendo bíblico. Si yo digo que pertenezco a la iglesia bautista, no estoy siendo bíblico. Amén. Si yo digo que pertenezco a la iglesia metodista, no estoy siendo bíblico. No le estoy siendo fiel a Dios ni a su palabra. Amén. Si yo digo que pertenezco a la iglesia Liga Evangélica, no estoy siendo bíblico. Si yo digo que pertenezco a la iglesia católica, no estoy siendo bíblico. Si digo que pertenezco a la iglesia adventista, no estoy siendo bíblico. La escritura no me enseña eso. Amén. Si digo que pertenezco a la iglesia Estrella de Belén, no estoy siendo escritural. No le estoy siendo fiel a Dios. Mi fe es falsa. Amén. Porque le estoy enseñando a otros que existe una iglesia de Dios que es así como se llama, cuando no se llama así. Vean la Biblia, por favor. Vean la escritura y entenderán el génesis, el origen de la división de las tantas denominaciones que existen alrededor del mundo. Aún dentro de Israel había una fragmentación. Basta con leer las escrituras. Los dos partidos religiosos que más se destacaban en Israel, ¿cuáles eran? Fariseos y saduceos. Tenían las mismas escrituras, eran hebreos. Las tenían en su lengua, en su idioma. Para que nadie crea que porque lee o aprende hebreo ya está más claro que los demás. Ellos eran hebreos de hebreos. Tenían las escrituras, copias de los textos originales. Y unos creían una cosa y otros creían otra. Unos creían que los ángeles sí existían, que los espíritus sí existían. Unos creían en la resurrección, pero otros no creían nada de eso. Entonces, díganme ustedes, con las mismas escrituras en la mano, creyendo diferente. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Hoy lo que son más. El árbol echó muchas más ramas. Tiene la misma escritura creyendo cosas diferentes. Pero ¿qué está pasando ahí? Ahí tiene que haber algún espíritu que no es el espíritu de Dios que está enseñando. Amén. Ahí tiene que haber espíritu de error. Hay que ver quién lo tiene. Hay que ver quién lo tiene, que Dios nos libre de tenerlo. ¿Y quién es el que tiene la verdad? Los que más personas atraen. Tengan cuidado con eso. Porque Jesús dijo, manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. No dijo gran manada, pequeña manada. Jesús dijo que el camino es estrecho, ¿verdad que es angosto?
¿Y cuánto dijo que lo hallaban y entraban? Pocos. No dijo muchos. La gente está casada con los muchos, pero los muchos se pueden ir al infierno. Hay que ir a la Escritura una y otra vez para ver esto. Esto no significa que nosotros somos muy poquitos. Cuando tú miras alrededor del mundo, somos bastante. Pero si lo comparas con con la humanidad, con la cantidad de habitantes que hay, si realmente somos pocos. Hay que hacer un análisis macro y micro, ¿verdad? De manera universal, mundialmente, con la cantidad de habitantes que hay, en realidad somos pocos. ¿Entienden cómo es? Es a eso lo que quiero decirles. Porque la iglesia no somos únicamente los que estamos aquí, sino los que estamos en Cristo. Acuérdense, no es el que está en un lugar, es el que está en Cristo. En Cristo, la persona Cristo, en el que tenemos que estar. No es los que están en un lugar en específico, en un sitio, en un edificio, en un local, como estamos aquí reunidos. Y eso es Escritura, eso es Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintio. Y miren, estoy diciendo iglesia de Dios. Cuando alguien me pregunta, ¿qué denominación? Lo primero, no somos denominación. Somos lo que la Biblia enseña. Lea todas las cartas de los apóstoles y usted va a ver que dicen iglesia de Dios. Pues eso es lo que somos. No puede ser otra cosa. Es cierto que existe registrada una denominación que obviamente correctamente se registró como iglesia de Dios. Ahora yo no sé la doctrina que enseñan. Pero donde tenemos que estar registrados no es en un registro humano. Nuestros nombres donde tienen que estar escritos en el libro de la vida, porque lo que se va a abrir al final de los tiempos, lo que se va a abrir es el libro de la vida. Y allí se va a ver quién está escrito y quién no está escrito en el libro de la vida. Que tu nombre y el mío se encuentre escrito en el libro de la vida cuando nos llegue ese día, que ya está cerca. Amén. Amén. Cuando suceda, que allí esté tu nombre, hermano. Y asegúrese de eso. Y una de las maneras de estar seguro es vivir en esa palabra que predicamos y hasta morir en esa palabra que predicamos hasta el último momento. Pase lo que nos pase en la vida. Pase lo que nos pase en la vida. Estemos casados o estemos solteros. Estemos con dinero o sin dinero. Con guitarra o sin guitarra. Que estemos en esa palabra de vida. Amén. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, como dijo Pablo, del Señor somos. Yo le pertenezco al Señor. Ya sea que esté enfermo o esté sano, yo le pertenezco al Señor. Eso es lo más importante. ¿Y cómo sabemos que le pertenecemos? Porque andamos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? ¿Fuera de la Escritura? Nunca estuvo fuera de la Escritura, hermano. Tal fue así que la Escritura decía que tenía que padecer y Él no evitó el padecimiento. Tal es así que la Escritura dijo que iba a ser traicionado y sabiendo que lo iban a traicionar, Él no evitó la traición. Tal fue así que la Escritura decía que iba a ser muerto y Él no evitó la muerte. Él fue, gustosamente gustó la muerte, porque esa fue la voluntad de su Padre. Entonces, ¿vivió fuera de la palabra o dentro de la palabra? ¿Cómo vivió? Gloria a Dios. Dentro. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Profecía bíblica. Directamente del Cristo, no de ningún pastor humano. Es del Cristo, de quien se habla ahí. Aunque muchos se las atribuyen a los pastores, no es así. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, lo dijo el profeta. Y cuando Cristo iba a ser apresado, que iba a ir a la cruz, tal y como estaba escrito, predicho, Él citó esa escritura. Nunca más nadie citó esa escritura. Él citó la escritura y dijo, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿No fue así? Amén. Así fue. Lo atraparon a él y ¿qué pasó con todas sus ovejas? Sus discípulos se dispersaron y salieron huyendo todos. Temerosos, tenían miedo por su vida. Se cumplió la profecía. Entonces la palabra de Dios se cumple en Cristo y se cumple en todos nosotros, hermanos. Todo lo que está escrito va a pasar. ¿Qué dijo Cristo? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán. Entonces, ¿por qué tú quieres que el mundo te ame y que te quiera? Si dice la Biblia que si a tu Cristo lo aborrecieron, a ti también te van a aborrecer. ¿Qué tú te esperas? Vete atrás, vuélvete al mundo.
Ama al mundo. Vete atrás. Puedes elegir. Pero hay consecuencias al final. Hay consecuencias. Hay que hablarle a la gente la verdad, hermanos. Hay que decirle la verdad tal cual es. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo los prosperaré, los bendeciré, serán los más ricos del mundo. No. En el mundo hallaréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. El que quiera ser mi discípulo, fíjate dónde tiene que estar fundada la fe si no es en la palabra. Tome su cruz cada día y sígame. Que quiera ser el mayor. No, es que hay tantas cosas. El que quiera ser el mayor de todos vosotros será el servidor de los hermanos. Tremendo. Vivimos así, entonces estamos en la fe correcta. ¿Verdad? El que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, la ganará. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué mayor recompensa tú puedes tener, hermano? Vida eterna en su nombre. ¿Qué más? Somos ricos, estamos enriquecidos, hermano. Y fuimos llamados a enriquecer al mundo. ¿Sabes tú cuánta gente hoy está agonizando en una cama y se va a morir sin Cristo y va para un infierno de fuego eterno? ¿Será ese hombre rico? Puede ser que tenga la cuenta bancaria más larga del mundo. Puede ser que viva en la mejor mansión del mundo. Puede ser que coma los manjares del mundo. Todo lo que ofrece el mundo. ¿Qué le dijeron a Cristo? ¿Qué le dijo Satanás cuando le tentó? Le mostró toda la gloria de los reinos de este mundo. No le mostró la gloria de Cuba. Le mostró la gloria de todas las naciones. De todos los reinos del mundo. Y hay mucha gloria en muchos reinos del mundo. Se las mostró todas. Y le dijo, si tú me adorares, yo te doy todo esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque hay una gloria mayor que la gloria de los reinos de este mundo. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Fíjate si la adoración es algo tan importante que Satanás estaba dispuesto a darle a Cristo todo el mundo, todas las glorias del mundo, con tal de que él lo adorara, caballero. Satanás quiere tu adoración, que te desenfoques de la adoración genuina, de la fe genuina, verdadera, de la adoración al Dios vivo, del servicio al Dios vivo, sin esperar recompensas de hombre, sino de Dios y solo de Él, sin ninguna otra intención que exaltar la grandeza de tu Dios y mi Dios, más nada que eso. A eso nos llamó Él. Si con tu muerte glorificas a Dios, muere. Si con tu vida glorificas a Dios, vive de esa manera que lo glorificas. Porque para eso fuimos creados. Para eso fuimos hechos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintio, como les estaba diciendo. Y digo así, iglesia de Dios, porque ¿a quién le pertenece? A Dios. Amén. Y en Corintio, ¿por qué? Porque específicamente esta iglesia estaba ubicada en una región geográfica, en una ciudad llamada Corintio. Por eso dice la iglesia de Dios en Corintio. Si Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros, no diría la iglesia de Dios acá en Las Tunas, la calle, no sé qué calle, el número de esa calle, y aquí donde estamos, nos escribiría así. Él nunca iba a decir la iglesia pentecostal, nunca iba a decir la iglesia bautista, metodista, ni nada de eso, porque eso ni existía. Ni estaba en la mente de Dios, ni en el plan de Dios. Cuando digo la mente de Dios es que Dios no planificó eso. Eso es cosa de hombre, de la necedad humana, de la fragmentación, de la división de los hombres. Pero no de Dios. La iglesia de Dios es una y nunca será dividida. ¿Por qué nunca será dividida? Porque cuando usted abraza esta fe, esta escritura y vive en ella, usted está unido a todo aquel que vive así. Amén. Aunque él esté en China y tú estés aquí. Eso no importa, no tienen que estar en el mismo lugar. Ustedes lo que tienen que estar es en Cristo. Amén. Y abrazados a esa misma palabra, con esa misma esperanza, esa vocación y esa fe. Amén. Y se verán en la eternidad y allí sí estaremos todos. Amén. Juntos, para siempre, para adorar a nuestro Dios. Y dice Pablo en la iglesia de Dios en Corintio, con una certeza absoluta, le dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así,
Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Segunda a los Corintios 13, versículo 5, nueva traducción viviente. Mientras yo leía esta palabra, hermano, yo temblaba. No sé si usted pudo sentir el impacto de su palabra. Examínense para saber si su fe es verdadera. Ay, Dios santo, Dios me dice, examínate, Giovanni. Mírate bien a ver si tu fe es verdadera. ¿Y cómo lo veo, Señor? Mírate en el espejo de mi palabra. Camina a la luz de mi palabra bendita y santa. Y entonces tú tendrás una fe genuina y una certeza. Y vas a tener moral para hablarle al mundo. A los demonios le vas a poder hablar porque tienes una fe genuina y temblarán. ¿Por qué temblaban cuando Cristo caminaba? ¿Qué tienes contra nosotros? Decían ellos. Solamente su presencia. Eso va a marcar la diferencia, hermano, y es lo que nos estaba faltando. Abraza cada vez más esta verdad. Vívela y tú verás. Tú verás que sin hablar las personas serán quebrantadas por la presencia gloriosa de Dios. Porque Dios es santo, hermano. Dios es santo, santo, santo. Sin santidad nadie le verá. Y santo, santo será apartado. Y Él nos santifica en su palabra. En Juan capítulo 17 Él dice, tu palabra es verdad, dijo Jesús al Padre. Santifícalos en tu palabra. Cuando hablamos de santificación no es solamente la abstención de ciertas cosas que no le agradan. Está hablando de la palabra. Porque la palabra te santifica y te aparta de esas cosas que no le agradan a Dios. Al tú estar santificado en su palabra, eso sí es santificación pura, hermano. Todas las áreas de tu vida se santifican cuando usted es santificado y apartado para Dios en la veracidad de su palabra. En abrazar su palabra. Examínense. No se lo dijo al mundo, no se lo dijo al vecino, le dijo a la iglesia, examínense para saber si su fe es verdadera o genuina, dice esta traducción, nueva traducción viviente. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Es decir, no tengan dudas de que Jesucristo está entre ustedes. Amén. Con la conciencia clara, la iglesia tiene que vivir en la conciencia clara de que aquí no solo estamos nosotros, Jesucristo está entre nosotros. Amén. Y como Él está aquí, Él es testigo de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pensando. Como Él es testigo, por eso dice Él, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. A Él no lo pueden engañar. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es decir, si Jesucristo no está ahí, es porque ustedes fueron reprobados por Él. Porque hay gente que dice, no, la Escritura dice que donde haya 2 o 3 en su nombre y está Él. Bueno, cuando hay 2 o 3 ladrones que se ponen de acuerdo para robar, ahí no está Él. En primero, no están en su nombre, pero estar en su nombre, hay que saber qué significa estar en su nombre. Estar en su nombre, hermano, es estar en Cristo. Y estar en Cristo implica haber abrazado todo lo que Cristo enseñó. Implica ser fiel a su palabra. Jesús dijo, incluso si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Si no vivo en ellos. Si no soy fiel a su palabra. Por eso es que Él dice, si de no ser así, es decir, de que exista la posibilidad de que Él no esté entre ustedes. Si Él no está ahí es porque algo no le agrada. Y si Él no está ahí y ahí se mueve alguna otra cosa espiritual, tengan cuidado quién es el que se está moviendo, porque no es Él. Puede ser otro espíritu. Y sabemos que es así. La Biblia habla de espíritus de error, de espíritus engañosos, de doctrinas de demonios que se enseñan, y eso lo enseñan los maestros y predicadores. ¡Wow! ¿Cuánto aplauden a Dios por eso? Alabemos al Señor. Estamos hablando de un tema bastante fuerte. Y hoy quiero hablarle de las 2 caras de la fe, y es precisamente el tema de este estudio, como les dije al principio, porque he visto como las mayorías, y es en su mayoría, créanme, de predicadores y maestros que usan la palabra. No voy a decir maestros y predicadores de la palabra, sino que usan la palabra. Solo han predicado o enfatizado una sola cara o aspecto de la fe.
la más llamativa, la que más le gusta, la que los hace más popular a ellos que a Dios. ¿Entiende? La que los engrandece más a ellos que a Dios. Y vamos a ver por qué. Cuando hablamos de dones, digan ustedes con toda sinceridad, cuando hablamos de dones espirituales, ¿cuáles son los dones más llamativos? Humanamente. No de sanidad, que la El de gente busca. ciencia, el El de la profecía. sanidad. Ciencia, profecía, sanidad, milagro. Nadie quiere el don de dar, nadie quiere el don de la sabiduría. Y mira que nos hace falta eso. ¿Por qué todo el mundo quiere el don de la sanidad y de los milagros? Es el que más Más popular y famoso hace a La quién, gente lo a busca. Cristo o a nosotros. a la Ah. persona. ¿Quién le pide fe, por ejemplo? La mayoría le pide fe, pero le pide fe para obrar grandes milagros, ¿verdad? Pero ¿cuántos le piden fe para soportar y resistir en momentos de adversidad? También hace falta, ¿verdad? Y entonces la fe tiene muchas características. Dios nos las dio con un propósito mucho más abarcador y más amplio. ¿Entienden? Y eso es una de las cosas que quiero compartirles. La fe bíblica tiene dos caras o dos aspectos fundamentales que no pueden ser pasados por alto. Y no se debe realizar un énfasis marcado en un solo aspecto de ella, porque no estaríamos presentando la fe verdadera de la que nos habla la palabra de Dios. ¿Usted entiende eso? Es lo mismo con lo que sucede con Dios. Dios tiene muchos atributos, pero hay personas que usan o destacan un aspecto de Dios o ciertos aspectos de Dios, pero hay otros aspectos que los opacan, los esconden, lo ocultan. Y entonces yo te pregunto, ¿estarán presentando al Dios de las Escrituras? No. Están presentando a un Dios falsificado. Y eso es lo que mucha gente tiene. Una fe falsa y un Dios falso. El Dios falso no es solamente el Dios de la idolatría. Los muñecos de palo, de yeso, no son solamente los dioses falsos. Tú puedes tener un ídolo mental. La concepción que tú tengas de Dios, si está separada de lo que la Escritura nos dice, de cómo Dios se revela por la palabra, es un Dios falso en tu mente, hermano. Entonces hay mucha gente que tiene un Dios falso y no lo sabe. Hay evangélicos que adoran un Dios falso y no lo saben. Una porque ellos se lo fabricaron, otra porque el predicador o maestro le fabricó, le presentó una parte de Dios, aspectos de Dios, pero no le presentó a Dios en su totalidad, en su plenitud, tal como está en la Escritura. Así como se esconden muchas cosas y muchos temas de la Biblia no se habla, y solo se hablan aquellos que más gustan, así pasa. Entonces la fe obviamente no es una fe completa. Por eso nosotros vemos tanta gente frágiles, débiles. No tiene la firmeza de estos primeros hombres. Pregúntese usted, hermanos míos. La fe de esta gente, ¿por qué era tan firme? Ellos no son tan diferentes a nosotros. Eran personas que tenían miedo a veces. Los discípulos se acobardaron cuando apresaron a Jesús. Pero ¿por qué después se llenan de valor? ¿Por qué después no les importa predicar la verdad tal cual es? ¿Por qué después el miedo se fue? A ver, ¿por qué se fue el miedo? ¿Por qué a las personas que eran amantes de la riqueza ya no le importaba la riqueza? Ya no le importaba tanto, porque vieron una riqueza mayor, una gloria mayor. Porque ya no ponían la vista en las cosas temporales de este mundo, sino en las cosas eternas que permanecen para siempre. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó ahí en esa gente? Algo le sucedió a esa gente. Eso te tiene que pasar a ti y a mí también, hermano. Te tiene que suceder eso. Cuando eso te suceda, tu vida cambia. Eres otro hombre, otra mujer, diferente. Totalmente diferente. Y eso pasó con estos apóstoles. El Pedro cobarde después lo crucifican, según la tradición. Según otros escritos extrabíblicos, murió en Roma crucificado cabeza hacia abajo. ¿Por qué ese Pedro ya no tuvo más miedo? ¿Por qué estos apóstoles, Juan, Pedro, que era cobarde, Pedro lo había negado? ¿Por qué Juan y Pedro fueron apresados? ¿Por qué los discípulos iban a la cárcel? Le daban latigazos, que eso no era nada agradable. Y salían contentos, dice la Biblia, salieron contentos de sufrir. Solo un loco sale contento de sufrir, ¿no? Cualquiera diría. Locos por su Señor. Estaban en el Espíritu, vivían en el Espíritu. No les importaba, hermanos.
lo que pasara con sus vidas, porque su vida ya estaba en las manos de Dios. Ellos creían de verdad que Cristo es su vida. ¿Entiendes? Lo creían, pero no era porque daban un discurso bonito. Hoy hay mucha gente hablando bonito. Cualquiera, una oratoria impresionante. Yo escucho a veces a la gente, pero qué lindo habla fulano. Qué mensaje más lindo. Me encanta escucharlo hablar. ¿Y cómo vive esa persona? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo está viviendo? ¿Está viviendo conforme predica? Porque si no vive conforme predica, entonces su discurso, por muy bonito, es basura, hojarasca, no sirve de nada. ¿Entienden eso? Y eso era lo que marcaba la diferencia. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué vemos más adelante? Después de decir ese discurso, fue y dio la vida por las ovejas. Cumplió con lo que dijo. ¿Qué le dijo? Yo voy a ser despreciado, crucificado. Dice, y ustedes van a estar tristes, pero vuestra tristeza se va a convertir en alegría. Al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué hizo? Al tercer día se le presentó vivo, con evidencia de que estaba vivo. Cumplió con lo que dijo. ¿Te das cuenta? Entonces, detrás de cada palabra de Dios hay un cumplimiento. Ese es el Dios que adoramos. Y detrás de cada hombre y mujer de Dios tiene que haber una palabra. Por eso yo les digo algo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado los predicadores. Aquellos que estamos ministrando y que creemos que tenemos aquel don de ciencia, aquel don de sanidad, de milagro, no sé cuántas cosas más. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de decirle a una persona, Dios te va a sanar. ¿Entiendes? Hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado muchos testimonios, les puedo poner un ejemplo, un testimonio de alguien que tenía cáncer y que muchos pastores fueron y oraron, decretaron y declararon que estaba sana y no sé qué, y que Dios le iba a sanar. Al final la mujer se murió de cáncer y el esposo se quedó muy triste y muy atribulado por eso. Y un poco perturbado y confundido. ¿Cómo es que Dios dijo que le iba a sanar y no la sanó? Le están presentando un Dios que falta su palabra. ¿Por fin habló Dios o no habló Dios? Tú debes recordar bien a Melgar, el cantante. Melgar, el cantante ese famoso. Muchos predicadores populares y famosos reconocidos en el internet lo visitaron. Cash Luna, una cantidad tremenda de predicadores fueron. Incluso hay una cantante, ahora no me acuerdo bien el nombre de ella. No recuerdo si es ella, que hasta también habló y después entonces estuvo tratando de justificar y no sé cuántas cosas. Que le dijo a Dios que no aceptaba un no. Julio Melgar, el cantante. Tenía cáncer. Cáncer. Exacto. Tenía cáncer. Y murió de cáncer, hermano. Se murió de cáncer. Se puso delgadito. Él casi ya ni hablaba. Yo vi los últimos videos, la última vez que habló, predicó. Porque él siguió sirviendo. Ahí en su condición él siguió sirviendo. Entonces ahí predicaba y demás. Y lo declararon sano. Y se murió. Entonces ahora yo me pregunto, ¿habló Dios por esos hombres? ¿Habló Dios por esos hombres? Nosotros hemos visto eso. Es decepcionante eso. Eso es decepcionante. Eso mueve una fe genuina. Eso mueve una fe genuina. No, eso honra el nombre de Dios. Lo deshonra, hermano. Lo deshonra. Lo deshonra. Tú no puedes decir algo que Dios no te ha dicho. Tú no puedes decir Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Dice, ay del que tome el nombre de Dios en vano. Hay mucha gente tomando el nombre de Dios en vano. Yo quisiera que te sanara. Claro que sí, tiene el poder y todo lo que sea. Pero solo ocurrirá cuando Él quiera. Y si me dice, pues claro que voy para allá y te digo, oye, dice el Señor que ya no más y eres libre. Pero porque me lo dijo Dios. Pero si no, ni loco decir una cosa así. ¿Entienden eso? Y está pasando. Y si tú hablas de esto y dices que es que tú no tienes fe. Bueno, vamos a ver quién tiene fe. Y vamos a ver cuál es el Dios de la Biblia, porque así está. Cuando tú lees la Biblia en el Evangelio de Juan, para que vean lo que es la fe correcta. El mismo Hijo de Dios. Ya no estoy hablando de ninguno de los apóstoles. El mismo Hijo de Dios. El Verbo que se hizo carne. Dice la Biblia que Él llegó allí, había una multitud de personas enfermas. Paralítico, ciego, había de todo tipo de enfermedad allí. Y Él fue a donde había un paralítico, en el lago, sí. Y fue donde había un paralítico
y le dijo que si quería ser sanado. Y él dijo que sí. Que él trataba de llegar al agua, pero cuando siempre alguien llegaba primero que él. Cuando el ángel movía el agua, ya era tarde. Dice que Jesús entendió que ya llevaba mucho tiempo ese hombre enfermo. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y el hombre quedó sano. Y se fue. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús no llamó a todo el mundo allí y le dio un mensaje evangelístico? ¿Por qué Jesús no hizo una campaña evangelística? ¿Qué lugar era el mejor lugar? Lleno de personas enfermas, ¿verdad? Qué glorioso hubiera sido aquello. Haber levantado a todos los paralíticos que había allí, haber sanado a todos los ciegos que estaban allí, a los sordos, a los cojos, lo que sea. ¿No creen ustedes que hubiera sido algo, pero glorioso? Pero ¿sabe qué es solo glorioso? Lo que Dios quiere que tú hagas es glorioso. No es lo que tú. Fíjate, no es lo que tú crees que es glorioso. No es lo que te parece a ti que es glorioso. No es lo que el mundo cree que es glorioso. No es lo que le parece a la gente que es grande. Es lo que Dios realmente dice. Esto sí es grande y engrandece mi nombre. Y te pongo otro ejemplo más de la Biblia. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Cuando Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. ¿Qué dijo Dios? Porque el versículo dice, Dios dijo. Cuando Dios dice, hermano, hay que tirarse de rodillas. Háblale a esa piedra y le va a dar agua a mi pueblo. Y Moisés estaba tan enojado con el pueblo, porque realmente el pueblo lo sacaba de quicio a cualquiera. Así hay gente que no saca de quicio. Y agarró la vara y no le habló. No obedeció a Dios. No le habló a la piedra. Y golpeó aquella piedra. Y ciertamente Dios cumplió. Dios cumplió porque Dios le dijo que le iba a dar agua a su pueblo. Ahí está la palabra de Dios. Y porque su pueblo es su pueblo. Y porque ese Dios es amoroso y misericordioso. Pero también es un Dios justo. Y sabe cómo disciplinar. Y hay mucha gente en disciplina. ¿Ves? Por Dios. ¿Y qué hizo? Le dio agua a su pueblo. Pero entonces lo que más me maravilla es cómo después le dice, ahora Moisés, por aquello que hiciste, por tu desobediencia, no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a mirar, solo la vas a ver de lejos. Le dijo, por cuanto no me glorificaste, grábate esto, iglesia, por cuanto no me glorificaste ante mi pueblo Israel. Y esto es revelación de este versículo porque no lo he estudiado hoy. Y quiero que te lleves este entendimiento, esta revelación. Lo que Dios dijo que era su gloria era obedecerle. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, mi gloria hubiese sido manifestada ante mi pueblo si tú le hubieras hablado a la piedra, como yo te dije que hiciera. No era ni el agua. No es que salga agua de una piedra lo que me trae gloria. No es que un hombre con cáncer se levante sano, ni un muerto sea resucitado lo que me trae gloria. Es mi obediencia. Es tu obediencia a mi palabra lo que me trae gloria. Amén. ¿Habías visto eso? Hoy, los hombres de hoy, ¿qué creen que es glorioso? Oh, los ciegos viendo. Sí. Perfecto. Oh, los muertos resucitados. Sí. Eso crees tú, ¿verdad? Y eso crees tú, pero eso también cree el mundo. Perfecto. Oh, una persona que tenía cáncer, ya Dios lo sanó, no tiene cáncer. Oh, glorioso. Es la gloria de Dios. Ahora vamos a otro escenario, eso es en la iglesia. Vamos allá al centro espiritista. ¿Qué pasó aquí? Un ciego viendo. Oh, glorioso. ¿Qué pasó aquí? Una persona tenía cáncer. ¿Qué pasó? Ya fue sanada en un centro espiritista. Oh, glorioso. Eso es bueno, es Dios. ¿No se parecen? Ahora yo pregunto, ¿dónde está la gloria del Dios de Israel? ¿Dónde está la gloria del Dios que obedecemos? ¿Dónde está la gloria? En obediencia, señores, a Él y a su palabra, esa es su gloria. La fe que predicamos
La fe bíblica es diferente, totalmente diferente a la fe de los paganos. Ellos andan detrás de lo sobrenatural, los cristianos detrás de lo sobrenatural. Ellos andan detrás de la prosperidad, los cristianos detrás de la prosperidad. Son igualitos. Piénsalo, a ver, te ríes, ¿verdad? ¿Quién anda detrás de la obediencia? Pero ¿quién de ellos quiere obedecer a Dios? ¿Entienden? Y este versículo que acabamos, y le agradezco al Señor por habernos enseñado hoy sobre eso. Ese versículo del que le hablo con Moisés está muy claro. Le agradezco al Señor porque hoy ciertamente el Espíritu nos ha enseñado. Porque eso lo acabo de aprender aquí con el Espíritu y con ustedes. Por tanto, de Él es la gloria. De Él es la gloria. Ahora, ¿ustedes creen que porque la enseñanza salió a través de mí, me tienen que glorificar a mí? Qué tremendo Giovanni. No, qué tremendo es el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo es el Espíritu Santo. Que no necesitó de que Giovanni estudiara, sino que en el momento le enseñó a él y nos enseñó a nosotros. Porque esa es su gloria. Porque así lo quiso. Ni lo planifiqué, ni se lo pedí. Y aprendí una gran lección sobre la gloria de Dios hoy. Y ya un día voy a predicar sobre la gloria de Dios. Porque ya me dio el pie para hablar de su gloria. La gloria de Dios no es la gloria de los hombres. Amén. No es lo mismo que la gloria de los hombres. Que lo que las personas tienen por glorioso no es lo mismo a lo que Dios tiene por glorioso. La obediencia. Ah, que es glorioso. Que Dios me diga a mí, dile a ese ciego que te mire, que yo lo voy a sanar. Eso sí es glorioso. Porque entonces Dios me está diciendo que lo haga. Y yo estoy obedeciendo a Dios. Y fíjate la disyuntiva, porque yo puedo decir, bueno, será Dios, será cosa. Y si no lo hace, ahí está la duda. Ahí yo tengo que mostrar la fe en ese Dios que realmente yo creo. Y entonces voy y le digo al ciego, mírame, que en cuanto me mires vas a ver. Y se abren los ojos. Entonces, ¿por qué hay gloria ahí? Ah, porque sus ojos se abrieron. Sí, sus ojos se abrieron. Es una manifestación de algo más glorioso que sucedió antes. ¿Qué fue? Que yo le creí a Dios y le obedecí. Eso le trae gloria a Dios. Que hay hombres que obedecen a Dios. Que hay mujeres que obedecen a Dios. Entonces, la gloria allí, en aquel momento, para los tontos y necios, fue que una piedra, que salga agua de una piedra así de la nada, la golpeó, la piedra se le dio agua y maravilla. Algo milagroso, tremendo, la gloria de Dios cayó. Pero detrás de todo eso, el pueblo no sabía que Moisés había desobedecido, porque Dios le dijo que hablara, no que golpeara la piedra. Y por eso, y puede buscar el versículo, que no miento, Dios le dijo a Moisés, por cuanto no me glorificaste ante mi pueblo Israel. Entonces, ¿cómo yo glorifico al pueblo? ¿Cómo yo glorifico a Dios ante su pueblo? ¿Cómo Moisés tenía que glorificar a Dios ante su pueblo? Obedeciendo lo que Dios le mandó a hacer. Cuando Dios le dijo, usa tu vara, ahí ocurrió el milagro. Pero porque Dios le dijo, usa tu vara. ¿Entiendes? Nos llevamos la lección ahí. Yo creo que vamos a dejar la enseñanza hasta ahí. Porque continúa. Pero Dios lo quiso que fuera hasta ahí. Llevamos 1 hora, 3 minutos. Le damos gracias al Señor. Vamos a dejarlo de aquí. Amén, vamos a orar. Aleluya. Quiero que te inclines ahí y clames al Dios vivo, a ese que nos ha enseñado hoy sobre las dos caras de la fe. Todavía no hemos visto las cosas que queríamos ver. Lo veremos el próximo domingo. Porque Él nos quiso llevar a otra dimensión sobre la fe. Hoy nos reveló algo más sobre la fe. Amén. Y sobre su gloria. La fe que le da gloria. La fe que le trae gloria. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque cuando más afligidos estamos y desanimados, vienes tú para darnos fuerza. Eres tú. Eres tú lo más importante y lo más grande que tengo. Eres, Señor, el amor de mi vida. Eres lo más importante en mi vida. Ahora entiendo por qué el mandamiento dice, el primer y grande mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú no fallas, porque eres fiel, porque eres verdadero, papá. Gracias por tu amor y tu grandeza y majestad, por tu belleza. Espíritu Santo, sé con mis hermanos hoy.
Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta mañana, por lo que nos has enseñado. Oh, gracias, Señor, porque sé que esta palabra de fe y de bien va a impactar muchas vidas. Hay mucha gente que va a ser alcanzada y liberada, Señor, porque tú usas los medios. Te doy las gracias, Padre. Súbelo a los medios y alcanza a quienes quieres alcanzar en el nombre de Jesús, y ábrenos las puertas para predicar una y otra vez esta verdad en el nombre de Jesús. Que podamos ver tu gloria, Señor, la gloria del Dios de los cielos, la gloria del Dios de Israel. Gracias, Señor. Tú prometiste que la tierra será llena de tu gloria. Oh, Señor, danos obediencia a tu palabra, fidelidad a ti. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Necesitamos de nuevo. Necesitamos valor, ser valientes para poder predicar tu verdad en un mundo de mentiras. En un mundo donde la tradición es fuerte. Porque vamos a romper barreras. Vamos a romper contradicciones y enseñanzas de hombres en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Dios de Israel. En el nombre de tu Hijo amado. Porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Vamos a exaltar tu nombre. Exalta tu nombre, Señor, en nuestra vida, aquí en este lugar, en esta comunidad. Que todos puedan ver que eres un Dios real, que vives y reinas, que eres el dador de la vida. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, a donde quieras soplar. Sopla, Espíritu Santo, toca, 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 toca el corazón de tanta gente. Toca y conquista esos corazones. En el nombre de Jesús, desde el más pequeño al mayor. Oh Dios del cielo, gracias. Yo sé que tu Espíritu está alcanzando vidas. Yo sé que tu Espíritu Santo está tocando corazones, Señor. Y a ti te doy gracias porque esa es tu gloria. Esa es tu gloria, que te obedezcamos, que te creamos y que vivamos en ti, Señor. Aferrados a tu palabra, a todas tus promesas, pues eso es la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Yo no te veo, Señor, pero sé que eres real. Eres quien hace que el sol alumbre. Eres quien nos da ese aire. Eres quien nos permite vivir y nos da de comer. Por eso, Dios, te doy gracias. Eres el Dios que nos sana. Eres el Dios que nos liberta. Eres el Dios que organiza nuestra vida, Señor. Y en el nombre de Jesús te doy gracias. Manifiesta tu gloria en cada uno de nosotros. Henos aquí, Señor. Puede parecer poco para el mundo, pero para ti somos importantes. Para ti somos importantes. Mira a Rafael, Señor. Tómalo así como es, así como lo creaste. Oh, úngelo para tu gloria y que te sirva. Mira a ella desde su condición y posición. Úsala para tu gloria. Así te pido por Méndez. Sigue usándolo para tu gloria. Añádele más y más y más. Mira a mi Padre. Úsale a tu manera. Y usa a este humilde siervo, Señor, porque queremos ver tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén.